Buenas tardes, mi nombre es Susana María Araya Badilla, estudiante de la carrera de Ciencias Criminológicas de la UNED. Actualmente en mi grupo estamos realizando una investigación sobre la prevención comunitaria del crimen organizado, percepciones, retos y estrategias en la comunidad de La Fortuna de San Carlos, Costa Rica. Periodo 2024-2025. El propósito de esta entrevista es conocer su percepción sobre esta problemática y también algunas ideas que considere que pueden contribuir a la prevención en la comunidad. Esta entrevista será grabada con su consentimiento, pero únicamente con fines académicos, y toda esa información brindada será de manera confidencial. Para comenzar, algunos datos que quisiéramos saber sobre el entrevistado: nombre, edad, lugar de residencia y ocupación. Sí, buenas tardes. Con mucho gusto. Luzania Badilla Quesada, 58 años, resido en La Fortuna y soy ama de casa. La primera pregunta es la siguiente. Según su percepción, ¿cómo describiría la situación actual de seguridad en su comunidad? Últimamente la escribiría como insegura, una comunidad donde no hay seguridad para caminar por las carreteras, por las vías, por ningún lado se puede, porque ya hay bandas, hay grupitos en las esquinas de los lugares, viendo a ver qué agarran. ¿Qué entiende por el término crimen organizado? ¿Ha escuchado hablar sobre este en la comunidad de La Fortuna? Ya, y yo tal vez no entienda mucho de crimen organizado, pero sí he escuchado que son delincuentes que organizados, encargados de muchos fines, porque el crimen organizado no es solo la venta de droga, sino también otros delitos. Hay lavado de dinero, narcotráfico, trata de personas y la venta de órganos. Son parte del crimen organizado. Por eso es una red de delincuentes organizados, mejor que cualquier institución de seguridad, porque le ganan incluso a la policía en estrategia e inteligencia. Claro que sí, vea, imagínate que es un término que aterroriza a la población, más cuando hay crímenes donde pierde la vida un ser humano. Y en ese momento todo el mundo se alarma, pero cuando hay que tomar cartas en el asunto, todo el mundo, las personas se imaginan que a mí no me va a pasar, ni a Julano, pero que eso le toca a otras personas, eso van a aparecer otras personas, pero es una organización que toca muchas familias en esta comunidad. ¿Diría usted que la comunidad entonces evita hablar sobre ese término? Claro que sí, porque como que le da miedo. Estaba muy nerviosa, las personas no hablan de eso, mucho silencio, porque ya y se imaginan que si hablan algo ya, alguna red de esos delincuentes organizados los van a matar. Sí, el temor es que si hablan o algo así, comentan algo, las personas esas lo van a agarrar en contra de ellos. Temen por sus vidas. Con respecto al tiempo que tiene de residir en La Fortuna, ¿ha percibido cambios en cuanto a la violencia o delitos en los últimos años? Sí, claro, antes solo se veían robos y asaltos. De hecho, hace muchos años fui testigo de un asalto a un bus.
Pero ahora los crímenes son más agresivos, hay más violencia. ¿Conoce casos en donde jóvenes son los que están involucrados en las actividades delictivas? Lamentablemente, sí, han sido jóvenes consumidores por el alcohol, drogadicción, tipos de violencia familiar, pertenecientes a familias disfuncionales. Estos son factores influyentes a que los jóvenes se desvíen hacia un camino incorrecto y delictivo. Pero a la par de estos jóvenes hay gente mayor, gente adulta, que es la que los mangonea a estos jóvenes. ¿Cómo considera que el crimen organizado puede estar afectando a los jóvenes de su comunidad? Por la influencia que esto genera, los chiquitos al ver los crímenes y al ver a los delincuentes asociados y ser parte de la comunidad, obviamente se van involucrando. Más si tienen problemas con el alcohol y las drogas. Eso es una chispa para encender el camino hacia el crimen organizado. La fuerza pública está muy presente en la vigilancia de la comunidad. Mi opinión es que soy realista y la fuerza pública no está muy bien en ese aspecto. Porque cuando uno hace una llamada para que atiendan una situación, le cuentan a la persona a quien llamó, cosa que eso no debe ser. Las cosas se hacen anónimamente por el bien de la persona y de la comunidad. Esto influencia a que la comunidad no tenga la confianza en las instituciones públicas de la fuerza pública, porque hay miedo porque puedan haber represalias contra la persona que llamó. Ahorita todos los criminales tienen armas, no dudan en asesinar. Hay muchos sicariatos. Esos mismos jóvenes de poca edad son mangoneados por los grandes que les dan esa arma para que hagan ese trabajo por unos reales. Por un poquito de dinero, ellos hacen ese trabajo. ¿Considera que la comunidad tiene la suficiente confianza en la fuerza pública? ¿Por qué? Como lo dije anteriormente, las personas de cada comunidad no tienen esa confianza con la fuerza pública, porque la misma fuerza pública se ha encargado de silenciar las comunidades, porque sapean y pasan el comunicado a la persona que está delinquiendo. Entonces, ahí hay mucha corrupción de parte de las instituciones, de esos miembros de las fuerzas públicas, porque muchas veces son conocidos de las mismas comunidades, vecinos de ellos mismos. Entonces, no actúan correctamente. Uno llama, tardan en llegar la policía, pero hay mucha corrupción, demasiada, por lo mismo, porque muchas veces son conocidos. Es que la policía no puede ser de la misma comunidad, de las mismas comunidades. Deben de traer policías de otros lugares que no conozcan a las personas, pero ellos se familiarizan en las comunidades, más si tienen sus familias, y ya entre las mismas familias de la misma fuerza pública hay personas que delinquen. ¿Cuáles iniciativas comunitarias conoce usted que son realizadas para prevenir estos delitos o para fortalecer la seguridad?
Yo conozco varios programas que se han realizado, pero no sé si son para prevenir el crimen organizado. Se ha basado mucho en hacer organismos en las comunidades, miembros de una junta para hacer una comunidad, ¿cómo se llama? Una policía comunitaria que llaman. Y se ha basado mucho en vigilar quién anda, si anda un sospechoso, si es que va a meterse a una casa, se pusieron cámaras, pero más que todo para vigilar ese asunto. Últimamente los crímenes organizados no es tanto los robos, como dije más antes en otra preguntita. Esos programas no han sido efectivos, porque en realidad la educación de estos jóvenes viene desde el hogar. Si en un hogar no está mamá, no está papá, hay mucha libertad, no hay confianza para hablar, no hay diálogo, no hay buenas relaciones, pues los muchachos van a salir y se van a involucrar con otros muchachos y hasta se prestan para delinquir. Simplemente no se puede hacer nada en los otros ámbitos, porque el más importante y el que más le va a influir es en la casa, en la familia. Acá en esta comunidad se han intentado muchas opciones para prevenir, pero no. Más bien se ha fortalecido que los jóvenes se metan al crimen organizado. Las actividades recreativas se han prestado para eso, ya que delincuentes con problemas de drogas frecuentan los lugares recreativos para involucrar más jóvenes, niños muy de poca edad. ¿Usted o su familia participan o han participado en actividades realizadas para la prevención? No, en realidad mi familia nunca ha participado de estas organizaciones porque los dirigentes no han recibido la debida preparación para impartir actividades preventivas, porque las autoridades lo que hacen son organizaciones, realmente no están enfocados en el tema de la drogadicción ni crimen organizado, sino en asaltos y robos, problemática que ya es pasado de moda, porque cada uno sabe que tiene que vigilar su casa, vigilar lo que tiene, pero para una problemática del crimen organizado y los inicios en la drogadicción no se han enfocado estas iniciativas de prevención. Sí, nuestra familia nunca ha participado porque empezando por mi persona, mi familia, somos los primeros en pensar que a nuestra familia no le va a pasar, no va a pasar por una cosa de esas, ¿verdad? Pero es un error, lo reconozco y así como mi familia, hay muchas en la comunidad donde creen que eso no me va a pasar, que eso le pasa a otras familias. Pero desgraciadamente, vea, con el dolor en el alma, así pasa. Esa criminalidad, ese crimen organizado toca a las familias. Hay que estar alertos con los jóvenes, con los niños y ser más vigilantes y atender a todos los llamados, a las invitaciones que hagan las instituciones, pero que en realidad las personas que van a dar esas charlas sean personas con, con testimonios de vida, que hayan pasado por una cosa de esas, porque es muy fácil hablar, es muy fácil, pero en realidad lo que hace que una persona tal vez capte un mensaje es cuando una persona ha pasado por eso y ha salido. Un testimonio vivo. ¿Piensa usted que es falta de conocimiento de el crimen organizado que tienen las personas para actuar y participar en esos programas? Claro que sí, falta de conocimiento, tal vez ignorancia de las familias
y pensar que eso es allá en la capital o esa por acá, pero que aquí no, que mi familia no, ¿verdad? Son cosas, ignorancias, ¿verdad? Pero si hemos dejado a nuestros hijos con una libertad, eh, sin vigilancia, es muy probable que el flagelo de esta criminología los afecte. ¿Qué impacto considera usted que tiene esta problemática en su comunidad? El impacto que se está viendo es muy fuerte en estos momentos, pero va a ser más, con mayor gravedad, con muchas familias destruidas por la drogadicción, familias destruidas por las pérdidas económicas que esto trae, las pérdidas de vidas, porque muchos jóvenes que iniciaron consumiendo se transforman en otro tipo de víctima. Se meten ya en el narcotráfico, terminando asesinados. Hay casos aquí en esta zona donde los padres de familia tienen que pagar las jaranas de sus hijos por la compra de droga que no pueden pagar ellos, porque en realidad estos jóvenes que entran en esta delincuencia, ellos pierden muy rápido sus trabajos. Ellos son, ¿cómo se llama? Liquidados, los liquidan. Trabajan una semana, 2 semanas y ya son liquidados. Entonces los trabajitos no son duraderos para ellos. Entonces las familias, los papás, tienen que enfrentar esas deudas que ellos mismos adquieren. Entonces empiezan vendiendo cabitos de tierra, casas, para poder tener al hijo con vida, ¿verdad? Porque ya son amenazados. En estos casos son amenazas de muerte. Entonces la familia tiene que pagar las cuotas altísimas de lo que vale eso. Vamos con la pregunta número 11. ¿Cuáles considera que son los 3 retos que enfrenta la comunidad en cuanto a la seguridad que dificulten la prevención? El reto más fuerte ahí es hacer comprender a los padres que sus hijos están vulnerables a caer en el flagelo de las drogas. Más aún si son familias donde hay ausencia de sus padres, donde el trabajo los tienen absorbidos a papá y a mamá. O tienen una mamá y no tienen papá. O tienen al papá o tienen a la abuela. Pero no hay una familia completa. Otra cosa que pasa ahí es que son generaciones de cristal, donde no se le puede hablar fuerte al chiquito porque de una vez ya dicen que van a llamar al pane. Ya ellos mismos dicen, los mismos niños, jovencitos, ya dicen, les voy a llamar al pane. Entonces, son situaciones muy difíciles porque en la escuela, por ejemplo, si van a la escuela y el maestro les habla pesadito, ya hasta es denunciado porque está faltando un abuso de autoridad al maestro. Hay casos donde ya los maestros tienen que limitarse a hablarles bonito a los chiquitos, porque ya son amenazados hasta los mismos padres, porque no aceptan que sus hijos están tal vez cometiendo algún error o se están portando ya feo en la escuela, ¿verdad? Todo empieza en la casa, va a la escuela, va al colegio y de último a la calle a delinquir. Otro reto también muy importante es para las instituciones del gobierno, el IAFA, por ejemplo, entrarle fuerte
con ganas de sacar esta población juvenil adelante, sin drogas, sin que haya menos criminalidad en las comunidades, haya más seguridad, haciendo reuniones con padres de familia, jóvenes, niños, charlas, con profesionales, con personas que den testimonio de casos que han habido en el país, donde hay tanto medio de comunicación, por donde hacer campañas. Es muy importante que haya una unión entre las instituciones del gobierno, las familias, las municipalidades, que todos trabajen por una sola causa. Es muy importante. Pero la causa por el bienestar de las comunidades, que esté libre de esta amenaza a la que estamos expuestos todos. Otro reto importante es la participación de las comunidades en los talleres religiosos. Aunque no le guste a mucha gente, pero si uno incluye las familias, los hijos, los nietos en los grupos religiosos que hay en las comunidades, ahí puede haber una mejoría. Porque el descuido en los aspectos religiosos, donde se les da catecismo, donde se les enseña cómo vivir a los niños, a los jóvenes, eso es de gran ayuda. Pero si se dejan en olvido todos estos temas, el niño agarra los caminos fáciles del mundo, donde el mundo le ofrece muchos atractivos para que caigan en los vicios, principalmente las drogas, la delincuencia, amistades peligrosas. Eso influye mucho en ese reto. Entonces tiene que haber una gran participación de las familias en la comunidad. Si usted tuviera la oportunidad de incorporarse en un proyecto comunitario para la prevención del crimen organizado, ¿qué estrategias aportaría para que sean analizadas? Bueno, primeramente reuniría a los padres de familia que tengan familias, niños menores de edad y que estén viviendo con sus padres. Por ellos habría que empezar primeramente, darle charlas a ellos para que ellos puedan entender primeramente que esto no es jugando, que hay que poner manos a la obra y a empezar con nuestros niños y jóvenes, porque de lo contrario la vamos a pasar mal. La vamos a pasar mal porque esto no perdona clase social en la familia, no perdona. Ahí se van familias adineradas, familias medias, de clase media también y baja también. La vulnerabilidad es enorme y hay que agarrarse primeramente de los padres para prepararlos y sacarlos de ahí, digamos, evitar que caigan. Evitar no es ya cuando se ha involucrado, es antes de que lleguen a probar. Segundo, cuando ya se ha trabajado con los padres, se trata con los jóvenes. Jóvenes que sean preparados, veamos que se les den las charlas o las capacitaciones
con jóvenes que ya han salido de eso. Testimonios vivos, hasta con fotografías cuando ellos andaban en eso, ¿verdad? Porque es triste ver una fotografía de una persona que está con sobredosis de drogas. Es terrible. Entonces, con esas fotografías y ver el testimonio ya de una persona restaurada, entonces eso puede funcionar mucho. Pero todo eso antes de que los muchachos caigan, ¿verdad? Aquí en el distrito de Fortuna hay muchos testimonios de sicariatos donde familias han perdido algunos de sus miembros de la casa, ¿verdad? De la familia, por motivos de sicariato, ajuste de cuentas, todo eso se puede evitar, pero hay que trabajar muy fuerte. Y yo soy una de esas que me gusta, digamos, la prevención. Hay que tener carácter. Yo soy madre y hay que tener carácter con los hijos. No darles tanta libertad para que ellos no caigan en una cosa de esas. Con respecto a los jóvenes que se involucran en estos delitos, ¿por qué razón o razones cree usted que lo hacen? Bueno, primero que nada, porque las familias son disfuncionales. Los muchachos tienen problemas emocionales, con muchos resentimientos tal vez. Mucha libertad que se le da, poca vigilancia, unos papás no tan responsables de sus hijos. ¿Considera que el apoyo de los comerciantes y los líderes es fundamental en esta problemática? ¿Y qué papel juegan? No creo que sea fundamental, porque al ellos ser comerciantes, más bien les funciona que hayan consumidores de los productos que ellos venden. Son comerciantes y viven del dinero de otros. A ellos les sirve que más bien hayan bastantes consumidores, bien sea de alcohol, de cigarrillos, de vapeadores, todo lo que se vende para esas cosas, para los vicios. Y ni para qué hablar de los comerciantes ilegales, ¿verdad? Que venden sus armas y que sin ninguna restricción le venden a cualquiera, que llegue ahí con una platita, venden sus armas. Y esas son las que también en manos de un joven hacen mucho daño. Y ya para finalizar, ¿considera que el crecimiento de la comunidad en cuanto al turismo tiene que ver con el aumento del crimen organizado? No creo que el turismo tenga que ver con el aumento de esta problemática. En realidad, el problema lo ocasionan los mismos nacionales, porque el turismo viene, sí, consume, pero nada más. Aquí están las bandas donde venden y tienen la organización, ¿verdad? Por ejemplo, con la problemática del lavado de dinero, los mismos costarricenses van y buscan a las bandas criminales de otros países y hacen negocios internacionales para el lavado de dinero. Muchas gracias por tomarse su tiempo y responder esta entrevista de carácter académico.
Bueno, con mucho gusto, con mucho gusto. Tal vez no estoy bien enterada de todo lo que pasa, pero sí, a simple vista puedo conocer eso un poquito.